con nosotros y es un gusto saludar a mi buen amigo, querido amigo, no lo veo como hace mes y medio, a Guillermo Herrera. La última vez estuvo aquí con Javier Herbas, posteriormente tuvo una entrevista y no pude estar yo ahí en esa entrevista. Eh, Querido director de la IDEI, amigo Guillermo Herrera, la izquierda democrática denunció, porque así comienza esto, denunció a Bella Jiménez, porque fue la izquierda democrática, igual que al otro asambleísta del que hablábamos hace un rato y del que habló el presidente del Comité de Ética. Se ha consumado lo de Bella Jiménez. Yo entro con una pregunta, perdóneme, como se dice, gusto de saludarlo una vez más, con pierna alzada. Y esta es la misma. La una, esto lo afecta a la izquierda democrática, pese a que la izquierda democrática lo denunció. Y dos, va a subir un suplente. Alberto lo preguntaba, yo lo pregunté ayer y anteayer. Ayer tuvimos a Gisenia Guamaní también al mediodía, la entrevisté yo con Mauricio Icaza. Esto es para alguien de la izquierda democrática o asciende el segundo vicepresidente y se nombra un segundo vicepresidente. ¿Cuál es la motivación, digámoslo así, la práctica legislativa? Gusto de saludarlo, bienvenido al diálogo por I99 FM 98.9 e I99 TV. Muy buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación, un saludo al pueblo de Guayaquil especialmente. Mire, la primera pregunta, directo también al grano, la respuesta, yo creo que sí, que afecta este proceso a Izquierda Democrática al interior de nuestra organización, al exterior también. Fue un proceso doloroso, por llamarlo así, pero un proceso necesario. Nuestra organización política no puede hablar de corrupción, de lucha contra la corrupción, no puede hablar de pretender ser una alternativa para llegar al poder en el país si no toma decisiones firmes, decisiones que vayan de acuerdo a lo que nosotros hablamos y predicamos. Entonces el tema de la señora Jiménez era necesario que sea abordado por nuestros asambleístas, tanto en la asamblea como poniendo una denuncia en la fiscalía. La asamblea ha actuado, la asamblea le da un mensaje necesario al pueblo ecuatoriano de que como institución van a preservar la dignidad de este poder del Estado, y ahora le toca a la fiscalía también hacer su trabajo, hacer las averiguaciones respectivas y determinar si pueden existir delitos, y esos delitos deben ser sancionados. Izquierda Democrática no va a dar marcha atrás en este proceso interno y externo de renovación, que esta renovación que nos ha costado fuego en este proceso sirva para que la nueva sangre de Izquierda Democrática tenga presente que el centro izquierda debe dar ejemplo de accionar y ejemplo de actividades dignas a nivel nacional. Le dije a Gaby que la entrevista era a las 8, okay, ¿verdad? En el mismo asunto, vamos con lo de la práctica legislativa. No hay acuerdo, o esto fue un acuerdo de principio, ¿no? Que estuvieron de acuerdo algunos, hoy han varias cosas. Se va a respetar el espacio de la izquierda democrática. Yesenia Guamaní nos dijo ayer que iban a buscar un nombre y que se iba a respetar el espacio y la izquierda democrática iba a poner un nombre. Pero escuché del otro lado que eso estaba en Radio Centro de Guayaquil. ¿Cuál es la práctica que van a utilizar, mi querido Ya te mando ahorita. Miren, yo había manifestado hasta hace pocos días que ese era un tema que al cual no le dábamos atención como Izquierda Democrática. Estábamos muy empeñados nosotros en que este proceso de sanción se dé adecuadamente. Nuestro jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, ha estado prácticamente estos 47 días junto a Dalto Basigalupo y otros compañeros atendiendo este proceso para que se lo haga adecuadamente, para que se respete el derecho legítimo a la defensa y para que a través de un informe de la Comisión de Ética se pueda proceder tal como ayer lo hizo la Asamblea. Ahora es el momento de pensar en la gobernabilidad del país. Izquierda Democrática, sobre la base de un acuerdo, llegó a poner la segunda vicepresidenta y tenemos un puesto en el CAL. Yo me he reunido como presidente de Izquierda Democrática con los líderes tanto de Pachacuti como del partido, creo. Ellos me han manifestado
que por el bien del país, por el bien de la gobernabilidad, se mantendría, se respetaría este acuerdo. Entonces es el momento, casa adentro, mirar de nuestros cuadros, de nuestros asambleístas, de nuestras compañeras, quién puede llenar los atributos necesarios para nosotros poder optar y cubrir la vacante que dejó la señora Jiménez. Entonces, en ese proceso interno estamos, si nosotros analizamos el accionar de nuestros asambleístas, mi posición ha sido clara y firme en Izquierda Democrática, sin negar la posibilidad del derecho que tengan nuestros asambleístas. Yo me voy por la línea nueva, por la renovación, por los nuevos actores. Nos equivocamos rotundamente con el tema de la señora Jiménez. Hoy vamos a ser mucho más prolijos, pero hay que dar oportunidad para que las nuevas generaciones, quienes tienen la oportunidad de haber sido asambleístas por primera vez, puedan desempeñar un papel digno en la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Esa es mi posición como presidente de Izquierda Democrática. Esa posición la comparte Javier Herbas y la mayoría de actores y de asambleístas, pero luego de un diálogo nosotros estaremos definiendo adecuadamente a quién proponemos y ojalá que se respete este acuerdo, ojalá que podamos llegar a ocupar la vicepresidencia como Izquierda Democrática. Oiga, entonces lo está discriminando usted a don Marco Molina y a don Dalton Basigalupo, porque los dos son muy viejos. Vamos a... Marcos Molina es parte de la nueva generación de políticos de nuestro partido y a nivel nacional. Yo me refería lo estaba a Dalton, me refería, yo también lo estaba vacilando, sí. Oiga, y además no podría ser ni Marcos ni podría ser Dalton. Tiene que ser una mujer, compañero, porque le corresponde ser a una mujer. Ok, vamos con mi tercera y última pregunta. ¿Qué pasa con el caso del asambleísta que se ha desafiliado también y que ha denunciado, porque la misma Izquierda Democrática lo denunció? ¿Cuál es el procedimiento ahora, Guillermo Herrera? Mire, en el caso de Bella Jiménez, y para mí en lo personal resulta anecdótico, justo cuando yo había tomado unos 3 días de vacaciones, estaba con mi familia dirigiéndome hacia Esmeraldas, saltó todo este tema de la señora Jiménez. Entonces pudimos dar el direccionamiento, las disposiciones necesarias para actuar con firmeza, tanto a nivel de la Asamblea como al interior del partido. En el caso de Egner, tuve que cumplir una delegación como prefecto fuera del país y en este caso también fui informado de las denuncias que se tenían en contra del señor Recalde, que eran de sus colaboradores, y para mí fue una satisfacción que yo, estando fuera del país, nuestro bloque de asambleístas, nuestro jefe de la Asamblea, Alejandro Jaramillo, junto con nuestro secretario y toda la estructura del partido, ya supo cómo actuar. Sin dudar, ellos fueron quienes pusieron la denuncia en el comité de ética y ellos fueron quienes pusieron la denuncia en la comisión respectiva en la asamblea. Es decir, se va marcando un camino, así como nosotros apoyamos las buenas iniciativas, así como todos hicimos espíritu de fuerza para apoyar a Yesenia Guamaní en su lucha para seguir el juicio político al ex defensor del pueblo. Asimismo, nosotros no dudamos en señalar cuando uno de nuestros miembros comete irregularidades. Esa es la tónica del partido Izquierda Democrática, y para mí una satisfacción que en esta ocasión del señor Recalde se siguió el debido proceso. Él tenía la oportunidad de defenderse al interior de la comisión de ética del partido, pero no lo hizo, se desafilió de Izquierda Democrática. Él fue un afiliado durante años, tuvo la oportunidad de ser asambleísta con una excelente votación en Pichincha, y todo eso, toda esa gran oportunidad la tiró al tacho de la basura por no definir el camino adecuado de la ética y la transparencia en la función pública. Estamos decididos, estoy decidido como presidente del partido a transparentar a Izquierda Democrática junto a Javier Herbas, construir una organización política clara, transparente y democrática, y eso no vamos a dudar, y eso no nos detiene nadie al interior de la organización. Alberto Quintana Vera, por favor. Gracias. ¿A quién van a nominar para vicepresidenta?
No A nos ver, y preguntan. solamente esto como un ingrediente, ¿no? Por eso lo estaba escuchando en torno a este tema de la sucesión, la ocupación de la segunda vicepresidencia. Yo creería que no todo está dicho. Acabamos de escuchar al presidente del Comité Diseño, de Ética en la Guamanillo, Asamblea, Ana al Moreira. representante Pachacuti, José Desde Chimbo. alcalde. Y más allá de eso, el Comité de Ética no es la instancia que va a decidir este tema. Lo que él nos acabó de decir es que justamente ni siquiera en el tema de género, porque acaba de sostener usted que le corresponde a una dama, a una legisladora. Pero según lo que decía él, y me imagino que es la visión de muchos congresistas de nuestro país, ni siquiera pasaría por el tema de respetar el espacio de la organización política, del tema de género, sino que parecería, y eso es lo que queda en el aire, que va a ser pues el tema de quién cuente con los votos. Más bien, yo lo quería llevar. Yo respeto la posición del señor Chimbo. Yo he hablado de este tema con la presidenta de la Asamblea. No creo que tenga que estar hablando con los 41 legisladores de Pachacuti. Esa es la posición, la opinión que me ha dado ella. La señora ministra de Gobierno, el señor presidente de la República me han dado la misma posición. Si hay un cambio en Pachacuti, si hay un cambio, creo, ellos tendrán que decir por qué es el cambio. Este tema no nos quita el sueño a Izquierda Democrática. Si se respeta el acuerdo, está muy bien, nosotros propondremos un nombre, y si no es así, pues nosotros seguiremos trabajando al interior de Izquierda Democrática. Entonces el señor Chimbo, si él con otros asambleístas tiene otro interés, que él lo pueda procesar al interior de su organización política. Y yo hablo con los dirigentes de su organización política y él hará lo propio. Correcto, no, sino que también esto lo que evidencia es que hay qué diversidad. En un mismo bloque hay tantas visiones y a veces se llega incluso pues a las incongruencias. Oiga, lo quería llevar más bien al tema relacionado al pronunciamiento que hacía ayer la presidenta Guadalupe Llori, que insistía, ¿no?, frente al tema de la ley remitida por el Ejecutivo. Decía ella, ¿no?, que corresponde subsanar los errores de fondo y de forma del proyecto de ley de creación de oportunidades y volverlo a ingresar este proyecto, pues, ¿no?, a la legislatura. Pues de alguna manera ella hacía un llamado a la conciliación para superar la pugna con el Ejecutivo. Es lo que ella decía prácticamente de forma literal. Entonces, me gustaría conocer cuál es la percepción que tiene Izquierda Democrática con respecto a este tema, a este pronunciamiento que hacía la presidenta Guadalupe Llori ayer. Mire, yo me ratifico en la posición de nuestra organización. El país en este momento necesita diálogos y necesita que a través de ese diálogo lleguemos a acuerdos políticos entre la Asamblea, el Ejecutivo y la sociedad ecuatoriana. La propuesta que nosotros hemos hecho y que la ratificamos es que entre Izquierda Democrática, Pachacuti y el partido de gobierno podamos establecer los elementos básicos en donde estemos de acuerdo para que la Asamblea trate algunas leyes necesarias para el país, y en otros temas donde no estamos de acuerdo, bueno, cada uno actuará de acuerdo a su criterio, a su posición ideológica, pero el país está más allá de eso. Saludo las declaraciones de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Eso da el camino, da la pauta para que pueda reunirse, y esa es la recomendación nuestra, pueda reunirse con el primer mandatario, pueda reunirse con el señor Lasso, y fruto de esta reunión salga una hoja de ruta, un camino. La posición nuestra como Izquierda Democrática es la misma, que el Ejecutivo pueda subsanar algunos temas de las leyes del cuerpo legal que ha presentado, que el Consejo de Administración de la legislatura, previo a un acuerdo, pueda tener los votos suficientes para que ese cuerpo legal sea debatido en la Asamblea y para que la Asamblea pueda llamar a todos los sectores de la sociedad y podamos corregir las fallas que evidentemente tiene este cuerpo legal y podamos mejorar la estructura y aquellos temas que nosotros creemos que son positivos. Si vamos al otro camino de la confrontación, de una pugna de poderes, podemos correr el riesgo de ir a un camino sin retorno, que ningún bien le van a hacer al país. Es fácil hablar de muerte cruzada, pero allí puede pescar cualquiera a río revuelto. Nosotros defendemos la institucionalidad del país. El presidente fue elegido para gobernar a los ecuatorianos durante los siguientes 4 años. Los asambleístas, lo propio. La señora presidenta de la Asamblea Nacional fue elegida para
este primer periodo de 2 años. Respetando la institucionalidad, podemos dialogar y llegar a acuerdos. Claro, va a haber sectores políticos que tienen el interés de dividir, de llevarse a Pachacuti con su criterio. Me estoy refiriendo al señor Nebot y me estoy refiriendo al señor Correa. Los nombro a ellos como líderes de sus organizaciones políticas. Yo tengo, o en Izquierda Democrática tenemos muy claro cuál es el escenario y nosotros siempre estaremos impulsando el diálogo y la unidad del país sin pugnas de poderes. Con discrepancias, sí, pero a través del diálogo, llegando a los acuerdos que requiere el Ecuador. Correcto. Y finalmente de mi parte, y ya usted los ha mencionado, parece que estos actores políticos y esas organizaciones políticas tienen otros intereses que se evidenciaron ayer, ¿no? Cuando precisamente, contando con los votos de Pachacuti, pues nominaron 3 representantes de la legislatura precisamente para que participen en este proceso de reemplazo de 3 vocales en la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿cómo ven desde la izquierda democrática precisamente esto? Porque de pronto lo ocurrido ayer da luces en que la intencionalidad, el interés es captar este tipo de organismo tan importante. Ya viene un proceso de nominación de Contralor que precisamente pues está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Hay la vinculación familiar de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana con un asambleísta del Partido Social Cristiano. Y en fin, hay muchas cosas y la pregunta es, ¿hay ingenuidad de parte de ustedes en no tomar en consideración aquello o de qué manera están analizando esta temática? Mire, lo tenemos muy claro, van a ir por la Contraloría, van a ir por la Fiscalía y dentro de las reglas democráticas nosotros vamos a hacer un contrapeso para que las personas que sean seleccionadas sean las mejores y para que se respete el proceso de selección y se dé independencia a las funciones del Estado. Esa es nuestra posición difícil, dura, teniendo en cuenta que hay actores políticos que tienen un gran peso en la Asamblea, tienen un gran peso a nivel nacional, pero esa es la tarea que tenemos que hacer como Izquierda Democrática. Usted lo ha descrito claramente y nosotros ya preveíamos que esto va a suceder hace unos 3 meses aproximadamente. Perfecto, 8:49, Ramiro Cepeda con otras inquietudes. Don Guillermo Herrera, buenos días, gusto de tenerlo aquí en I99. Algunas cosas con respecto a sus respuestas que me permito discrepar. Primero, no creo que la Asamblea haya hecho un acto, ustedes hayan buscado el tema de resolver el asunto de Bella Jiménez. La responsabilidad de Izquierda Democrática es haberla nominado a ella como candidato. No hay otro más responsable que el mismo Izquierda Democrática. Y el problema en la Asamblea es que pescaron. ¿Cuántos asambleístas habrán que no los han pescado aún? O sea, es un escenario. Segundo, cuando usted dice que por el tema de la gobernabilidad habría que respetar el espacio, yo ahí voy a discrepar. Ayer vimos una nueva mayoría y de esa nueva mayoría que eligieron a esos delegados a la Corte Constitucional, hay uno que no está en el CAL, que es el Partido Social Cristiano, debiendo estar. Así que probablemente, y yo lo como un escenario posible, es que los socialcristianos accedan a ese cupo que en el inicio se les fue negado. Entonces, por ahí yo también veo otra agenda política muy distinta a la de Izquierda Democrática. Y tercero, no creo que sea tarde, pero el camino andado va en la dirección incorrecta. El país está en camino de una confrontación. Veo voces aisladas que dicen, pero que hacen por otro lado cosas totalmente diferentes a las que manifiestan. Hay un movimiento a una comisión ajena para tratar el tema sobre los Pandora Papers y la responsabilidad del presidente Lazo, que lo sacan de su seno natural de una comisión porque no tienen la mayoría que necesitan. Eso es inconcebible, eso es impresentable, eso es indigno. Entonces, si vamos a manejarnos con todas estas variables, don Guillermo Herrera, la muerte cruzada casi se vuelve un imperativo. Mire, al respecto del primer tema, sí, nosotros no hemos
negado la responsabilidad de nuestra organización política en nominar los candidatos. Luego nosotros impulsamos como un homenaje al pueblo de Guayas, donde obtuvimos una importante votación para que pueda ocupar la vicepresidencia. Y nosotros, casa adentro, estamos tomando las acciones necesarias para corregir este tema. Nuestra responsabilidad radica en que hagamos procesos mucho más eficientes. Si nosotros no desconocemos como izquierda democrática, tuvimos el error, tuvimos la falla y tuvimos esta vergüenza a nivel de la institución y vergüenza a nivel de la asamblea, pero somos capaces de dar la cara y reconocer que es error nuestro y jamás estaremos encubriendo ni a la señora Jiménez ni a otro actor político. Sí, las mayorías en la asamblea no son rígidas, la política es cambiante. Usted ha dicho, ya hay una muestra de quienes fueron nominados para la Corte Constitucional. Puede haber el interés que es válido, además políticamente del Partido Social Cristiano, de tener un puesto, una vicepresidencia. Veamos qué pasa, veamos quién consigue los votos. Nosotros como Izquierda Democrática creemos que podemos dar gobernabilidad si hay otra mayoría, si el Partido Social Cristiano u otra organización lleva la vicepresidencia. Ese es el juego democrático. Aquí no tenemos por qué satanizar ningún acto. Se llega a un acuerdo, se ponen autoridades y luego se sugiere un camino. Para mí, como un demócrata, siempre va a estar primero el diálogo, la concertación, pero si esto no funciona, hay otros caminos que la misma Constitución lo establece. Yo estoy por el diálogo, yo estoy por agotar ese camino y creo que la fórmula adecuada es que los líderes de las dos funciones más importantes del Estado, la legislativa y la ejecutiva, conversen claramente, definan una hoja de ruta y nos den la posibilidad para que la Asamblea y la sociedad ecuatoriana discuta en primera instancia los cuerpos legales, tanto en materia tributaria como en materia laboral. Ese para mí es el camino. Si hay otras opiniones, las respeto, pero el Ecuador en esta situación de crisis que vive necesita unidad de los actores políticos. ¿Usted cree que la presidenta de la Asamblea ha estado a la altura de las circunstancias? Mire, yo creo que ninguna pugna es beneficiosa para el Ecuador. Creo que ha habido una escalada, sobre todo verbal, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo. Nosotros hemos pedido que se pare esa escalada porque lo preocupante sería llegar a un camino sin retorno, y ese camino sin retorno será usted ha mencionado como la posible muerte cruzada. No tenemos la capacidad, los políticos ecuatorianos, de llegar a acuerdos y consensos. Eso está en juego. No tenemos la posibilidad de darle tranquilidad a la sociedad ecuatoriana. Eso está en juego. Izquierda Democrática va a hacer todo lo posible para que en democracia nosotros podamos transparentar nuestras acciones, podamos llegar a acuerdos. Nosotros no somos de posiciones radicales, por eso somos centro-izquierda. Entonces, esa es nuestra postura como partido y organización política. Yo, al final de mi primera pregunta, que lo de la muerte cruzada se volvía casi un imperativo. Durante el discurso a la nación, en su posesión, el presidente Guillermo Lasso nombró, si mi memoria no está mal, unas 7 veces al presidente Jaime Roldós Aguilera. Y yo me acuerdo, el presidente Jaime Roldós Aguilera, en cadena nacional de televisión, cuando se produjo la confrontación entre Don Buca, presidente del Congreso, y él dijo que si ese tema no se resolvía por una consulta, él declinaba. En ese entonces no había muerte cruzada. Veo que el presidente Lasso tiene como ejemplo de gestión al presidente Roldós. Por eso es que yo veo que lo tienen y las actitudes de la Asamblea son agresivas y al presidente lo están empujando sin querer o queriendo, ya no lo quiero determinar así, a una suerte de una decisión terrible. Porque bueno, dice, ok, no me dejan gobernar, pongo en juego mi cargo, pero ustedes también se van. Y que sea el pueblo el que vuelva a escoger para ver si los vuelve a escoger a ustedes o lo vuelve a escoger a él. Pero esto
se sostiene económicamente, el país volvería a estar de tumbo en tumbo. Inestabilidad económica, Inestabilidad política. por más de que esté el señor Lazo en la presidencia. Entonces, sí les toca, y en esta parte creo que les toca ceder más a las organizaciones políticas que al mismo Ejecutivo, por una razón sencilla. El Ejecutivo fue elegido por el pueblo para gobernar con su plan de gobierno, no con el plan de gobierno de la Asamblea Nacional. Por tanto, en tema político, la responsabilidad de ceder está más del lado de la Asamblea que del Ejecutivo desde mi punto de vista. No sé cuál sea el suyo. Bueno, lo que sí puedo adelantarle a la ciudadanía es que se va avanzando, hay avances, hay la voluntad de que algunos elementos que tienen que mejorarse en la propuesta de gobierno sean mejorados. Otras cosas incluso que debe haberse sido por error, abusivas enormemente en el tema laboral. No porque el gobierno ganó las elecciones pretenda en una reforma legal que los trabajadores indemnicen a los empleadores. Entonces, un exabrupto como esos no vamos a poder dejar de señalarlo. No porque el gobierno fue elegido se puede pretender que la clase media pague el mayor peso de esta crisis. Entonces, nosotros tenemos recomendaciones para que la base imponible para la contribución que se está planteando en las reformas tributarias vaya hacia más arriba, hacia los 3.500 o 4.000 dólares con datos del servicio de rentas internas. Es decir, estamos en la posición de dialogar y de las cosas técnicamente analizadas, mejorar en esas leyes. Y por supuesto, como organizaciones políticas también habrá la oportunidad de ceder, pero si no hay diálogo, si no hay análisis de los cuerpos legales, realmente iremos a un precipicio. La muerte cruzada no le da garantía ni seguridad a nadie. Claro, yo entiendo la posición y usted lo ha descrito adecuadamente. Si hacemos un símil de cuando el país vuelve al régimen democrático y cuando todas estas fuerzas de la vieja política querían mantener atado de manos al gobierno de Roldós, hoy estará pasando lo mismo. ¿Cuáles son ahora esas viejas fuerzas? Las que están representadas por el señor Nebot. Si es que hay esa lucha, esa pugna interna, pues el gobierno estará analizando también cómo deshacerse de esa carga pesada que tiene la política ecuatoriana. Sí, solamente, Guillermo, además tienen ustedes un talentoso, carismático líder a la presidencia que en su primera intervención casi la pega, como mi buen amigo Javier Herbas, que es un caballero y un hombre, un político y un empresario distinguido, realmente, y usted habla bien de las nuevas generaciones, así que ¿cómo está conformando Izquierda Democrática? Y ahí ya entro directamente en lo que hace el director Guillermo Herrera y con esto concluimos. No sé, no lo veo a Jaime Velázquez si quiera preguntar algo más. ¿Cómo se están comenzando a preparar para esta nueva justa electoral? Que parece que tuvieran mucho tiempo, Guillermo, pero usted sabe que más o menos en junio, julio del próximo año tienen que hacer las internas, a estar listos hasta septiembre y luego viene la inscripción entre octubre y noviembre, ¿no? Para lo que va a ser la elección de autoridades seccionales en febrero del 2023. ¿Cómo va la estructura de un partido al que el mismo Rodrigo Bora, histórico y fundador de la Izquierda Democrática, lo llamó el Partido Ballena, porque era un partido muy ágil, grande pero muy ágil? ¿Qué dice al respecto, Guillermo? Bueno, estamos preparándonos para primero presentar nuestras mejores cartas a nivel local para renovar las prefecturas, las alcaldías y los gobiernos parroquiales. Para esto necesitamos fortalecer la estructura de nuestra organización. Creo yo que luego de que estemos en mejores condiciones por el tema de la pandemia, creo yo que entre enero y febrero tendremos la renovación de las directivas provinciales. La próxima convención de nuestro partido la voy a convocar para el mes de noviembre. Allí definiremos las líneas básicas del accionar de nuestro partido y hemos fortalecido el Instituto de Capacitación. Tenemos alianza con organizaciones internacionales, estamos capacitando, formando, entrenando a los nuevos cuadros de Izquierda Democrática, porque hay que tomar en cuenta que no solamente requerimos de cuadros políticos, sino también se requiere en el ejercicio de la administración pública de cuadros técnicos, de comunicadores. Todo eso está siendo impulsado, toda esta preparación de nuestra organización y fortalecimiento
por el compañero Javier Herbas. Él se afilió a nuestro partido, él nos está acompañando a los recorridos a nivel del territorio ecuatoriano y ya en las próximas semanas, enero, febrero, iniciaremos el proceso de renovación de nuestras directivas provinciales y con el establecimiento de una norma para escoger a los candidatos que influya mucho, que tenga una perspectiva nacional y local, y esta va a ser una prueba de fuego para Izquierda Democrática y para todas las organizaciones políticas si los buenos resultados que tuvimos en las elecciones pasadas se mantienen y podemos seguirnos preparando como organización política. Gracias a Guillermo Herrera por su gentileza y amabilidad. Espero verlo por acá pronto. A usted y a Javier Herbas.